Lo que van a escuchar no es un cuento. Es un eco del pasado, un susurro que la historia intentó silenciar. Para entender el horror, hay que sentir el aire. En el año de 1906, Sudáfrica no era una nación, sino un campo de batalla invisible. Bajo el sol cruel de la colonia de Natal, no se derramaba sangre, pero se libraba una guerra mucho más antigua, la de dos mundos que chocaban con la violencia de un trueno. Por un lado, la fe de los hombres blancos, un dios de mármol y reglas estrictas, traído por misioneros con el fervor de quien cree poseer la única verdad. Del otro, la tierra misma, una fuerza primordial, susurrante, ligada a espíritus ancestrales y rituales que a los recién llegados les parecían un pecado mortal. Al intentar purificar esa tierra, al pisotear sus ritos y silenciar a sus chamanes, los misioneros no solo rompían una cultura, estaban abriendo una puerta. Y algo más allá de la comprensión humana, algo que esperaba paciente en las sombras, sintió el resquicio y se arrastró por él. Y ese algo se encontró un hogar perfecto, un convento de San Miguel. Pero no imaginen un refugio de paz, imaginen una tumba de piedra. Sus muros no protegían a las niñas huérfanas, las aprisionaban en un ambiente de disciplina tan brutal que se sentía como una agonía del alma. Eran obligadas a rezar hasta que sus rodillas sangraran, a vivir en un silencio sepulcral, a borrar cualquier atisbo de lo que alguna vez fueron. A los ojos de la iglesia, estaban moldeando almas piadosas, pero en realidad las estaban despojando, creando recipientes vacíos, cáscaras, sin protección. El aire allí dentro no era de incienso, sino de represión, un miedo tan profundo que se metía bajo la piel. Y en esa atmósfera de opresión y vacío espiritual, en esa jaula que la fe había construido, el mal no solo entró, sino que encontró su presa más vulnerable. Una niña, pura, rota, perfecta. El horror se manifestaría en ella, pero el convento y todo lo que representaba había sido la cuna del monstruo. La historia del convento de San Miguel no es la de un edificio, sino la de una de sus prisioneras. Su nombre era Clara Germana Cele. Tenía 16 años, la edad en la que el mundo debería abrirse para una joven, pero para ella, el mundo era del tamaño de una celda. Clara era una huérfana. Sus padres murieron, y la iglesia la recogió, la moldeó, la convirtió en una devota. A los ojos de todos, era un ejemplo de piedad. Su rostro era un mapa de inocencia. Sus manos siempre estaban unidas en oración. Su voz era un susurro en los rezos del coro. Pero la piedad forzada es un disfraz. Y en este caso, la apariencia de devoción ocultaba una profunda y aplastante soledad. A diferencia de los informes oficiales que la describían como una joven ejemplar, las cartas secretas de las religiosas revelaban una realidad mucho más oscura. Escribían sobre una tristeza que se aferraba a ella como una sombra. Hablaban de una melancolía que no tenía causa aparente. Clara no solo estaba sola, sino que estaba aislada en su propia alma. Se sentía vacía. Y esa ausencia, esa desesperación silenciosa, era una invitación. Era la señal que el mal estaba esperando. La pureza de su alma era un cebo, y su soledad, una grieta por la que podía entrar. La transformación no llegó con un trueno, sino con un escalofrío. En el silencio opresivo del convento, algo se fracturó. El primer síntoma fue un rechazo silencioso. Los objetos de devoción, las medallas bendecidas,
Los crucifijos, que antes besaba con reverencia, ahora le causaban un repudio visible. Se retorcía ante ellos, como si su piel ardiera. Pero ese fue solo el preludio. Luego llegó el sonido. Un murmullo bajo al principio, un gorjeo inhumano que se atascaba en su garganta, como si la voz de una niña de 16 años estuviera siendo sustituida por algo mucho más antiguo y bestial. Los susurros se convirtieron en rugidos guturales, gritos que no venían de sus cuerdas vocales, sino de un abismo que parecía haberla poseído. Eran sonidos que el oído humano no estaba preparado para procesar, un coro disonante que hacía temblar los nervios de las monjas. Pero el verdadero terror, el que hizo que la sangre se helara, llegó con la fuerza, una fuerza que no pertenecía a un cuerpo humano. En un arrebato, Clara se lanzó contra las paredes del convento, dejando marcas profundas, rasguños en la dura piedra, como si sus uñas fueran garras de una bestia. Los informes oficiales de la época, desesperados por mantener una fachada de orden, intentaron minimizar estos sucesos, catalogándolos como conducta inestable o trastornos de la juventud. Pero no había nada inestable en esa fuerza sobrehumana, en esos gritos que rompían el silencio sagrado. No era la histeria de una niña. Era la llegada de un depredador, y la presa, sin saberlo, ya estaba atrapada. La conducta inestable escaló a un terror innegable. El primer signo que hizo temblar la fe de las religiosas no fue la fuerza, sino las palabras. En un instante de calma tensa, Clara, con el rostro inexpresivo, se rompió. No con un grito, sino con una confesión. Pero la voz que salió de su boca no era la suya. Era un sonido cavernoso, un gruñido profundo que resonó en la habitación, y sus palabras helaron la sangre de quienes la escuchaban. He sellado un pacto. No dijo con quién, pero la presencia de esa voz grave y ajena era suficiente. Era la prueba de que el mal había encontrado su camino. El terror fue tan grande que esa revelación fue excluida de todos los informes oficiales, enterrada para siempre en las notas personales de las monjas que la presenciaron, quienes desde ese día durmieron con la certeza de que no estaban lidiando con una niña enferma, sino con un alma condenada. La siguiente manifestación no dejó lugar a dudas. En uno de sus episodios, Clara comenzó a hablar. Al principio, era un galimatías incomprensible, pero pronto las palabras se unieron, formaron frases y aterrorizaron a los sacerdotes que la atendían. No era un simple balbuceo, era poliglosia. La niña, que apenas había aprendido a leer el latín en la misa, empezó a hablar con una fluidez aterradora en idiomas que jamás había estudiado. Hablaba alemán con una pronunciación perfecta, francés como si fuera su lengua natal, y lo más escalofriante de todo, latín arcaico. No el latín de la iglesia, sino una versión más antigua, más brutal, usada en textos de exorcismos del siglo XVII. Los sacerdotes la escucharon, estupefactos, mientras ella lanzaba insultos blasfemos y oraciones al revés. Esta habilidad, que escapaba a toda explicación racional, fue considerada por los sacerdotes como una prueba irrefutable de posesión. La voz grave que había confesado el pacto ahora hablaba en lenguas muertas. Era el grito del diablo, demostrando su poder a través de un cuerpo inocente. La jaula de piedra del convento se había convertido, oficialmente, en el escenario de una batalla infernal. La voz y las lenguas muertas no eran más que un prólogo. El siguiente capítulo del horror se escribió con violencia. Clara, un cuerpo frágil,
Demostró una fuerza que desafiaba cualquier límite humano. Se arrancaba de las manos de los hombres adultos, con una brutalidad tan antinatural que ni siquiera los más robustos podían contenerla. Muebles pesados, que requerían de varios para ser movidos, eran lanzados a través de las habitaciones como si fueran de paja. Sus ataques no eran simples rabietas, eran vendavales de furia. Las monjas que intentaban contenerla terminaban con moretones, huesos rotos y profundos rasguños en la piel. Sus gritos llenaban los pasillos, no de súplica, sino de una rabia sobrehumana, de un odio que no le pertenecía. Estos episodios violentos, que mandaban a las hermanas al hospital y dejaban las paredes del convento marcadas con uñas de bestia, nunca llegaron a los informes públicos, pero quedaron grabados con sangre y miedo en las notas privadas de los testigos. Y por si el terror físico no fuera suficiente, el demonio en su interior se aseguró de desatar el infierno psicológico. En medio de sus arranques violentos, la voz grave y antinatural de Clara se dedicaba a lanzar acusaciones. No eran divagaciones sin sentido, sino revelaciones precisas y aterradoras. La entidad dentro de ella empezó a revelar los secretos y los pecados privados de los sacerdotes y las religiosas. Hablaba de infidelidades, de mentiras, de secretos de confesionario. El pánico se apoderó de todos. No era solo la manifestación de un poder sobrenatural. Era una profanación de la fe, una burla al secreto y a la culpa. Los testigos, que hasta ese momento habían creído en su propia rectitud, vieron sus pecados expuestos a la luz. Su fe, que se suponía inquebrantable, se tambaleó. ¿Cómo podía el mal conocer sus culpas más profundas? Esto hizo que muchos se preguntaran: si el mal conoce nuestros pecados, entonces, ¿de qué sirve la fe? El demonio no solo estaba destruyendo a Clara, sino que estaba destruyendo la fe de todos los que la rodeaban. La única respuesta de la iglesia al terror fue la batalla. La única arma, el rito antiguo. Las sesiones de exorcismo comenzaron, pero no eran ceremonias de paz. Eran choques brutales. Cuando los sacerdotes intentaban forzarla a tomar el crucifijo, ella se retorcía. Sus gritos hacían temblar las paredes. Lo que las notas de los testigos describen es un verdadero campo de batalla espiritual. Los crucifijos se calentaban hasta que sus manos se quemaban. Un hedor a azufre, putrefacto y denso, llenaba la sala, haciendo que los sacerdotes se ahogaran. Y lo más escalofriante de todo, las velas que debían iluminar la oscuridad se apagaban solas, como si una presencia invisible soplara sobre ellas. Los informes oficiales, en un patético intento por negar la verdad, catalogaron estos eventos como trastornos de histeria juvenil o resistencia espiritual. Pero el pánico en los ojos de los sacerdotes, el olor a infierno y las velas muertas contaban una historia diferente. Y entonces sucedió lo imposible. Lo que ni siquiera los exorcistas más experimentados podían haber previsto. En medio de una de las sesiones, mientras el sacerdote recitaba las oraciones sagradas, Clara, amarrada con sogas, se elevó. No fue un brinco, no fue una convulsión. Fue una levitación lenta, innegable. Su cuerpo, suspendido en el aire a más de 1 metro del suelo, flotó con los brazos extendidos en cruz. Los gritos de las monjas llenaron la sala, y el terror hizo que algunos sacerdotes se arrodillaran, no en oración, sino en pavor. Lo que la iglesia registró como convulsiones extraordinarias fue, para los testigos, una marca de fuego en sus memorias.
Las sogas que la ataban, incapaces de soportar la fuerza de la entidad, se rompieron como si fueran hilos. Por un instante, el rostro de Clara no fue de una niña, sino de una burla sonriente. Fue la prueba definitiva de que lo que habitaba en ella no era de este mundo, y que su poder era más grande que cualquier fuerza mortal. La levitación era solo el comienzo del asalto sensorial. Lo que siguió fueron sonidos arrancados del infierno. Los gritos de Clara, que ya eran un tormento para los oídos, mutaron en rugidos inhumanos. No eran gritos de dolor, sino bramidos de un poder antiguo. Cada rugido hacía temblar los muros de piedra del convento, vibraba en los huesos de los sacerdotes y las monjas, y lo más aterrador de todo, estallaba los cristales de las ventanas, uno tras otro, como si el sonido mismo fuera una onda de choque explosiva. Los testigos hablaban de una mezcla de rugidos de animales salvajes con palabras en un latín deformado, un coro demoníaco que parecía una burla al canto gregoriano del convento. Era el lenguaje de la oscuridad, un alarido que proclamaba la victoria del mal sobre la fe. Ante la avalancha de lo inexplicable, la reacción de la Iglesia no fue la confrontación, sino la censura. Los hechos eran demasiado grotescos, demasiado contrarios a la imagen de una institución todopoderosa. El escándalo público destruiría su reputación. Y así, los documentos que registraban la levitación, los rugidos y la fuerza sobrehumana fueron tachados, reescritos o directamente confiscados. La versión oficial se transformó en un relato sanitizado, una joven con trastornos de histeria, que fue curada gracias a la oración. La verdad, sin embargo, permaneció en las notas privadas de los testigos, en sus diarios y en las cartas secretas que contaban una realidad muy diferente. Esta diferencia entre lo que la Iglesia permitió que se supiera y lo que realmente ocurrió es la razón por la cual el caso de Clara Germana Celle sigue siendo un fantasma en la historia eclesiástica. La verdad fue sacrificada para proteger la reputación de la institución, alimentando un legado de sospecha y desconfianza. El demonio no solo había poseído a Clara, sino que también había expuesto la debilidad y el miedo de los hombres. La Iglesia declaró su victoria. El veredicto oficial fue un exorcismo exitoso, una liberación del mal. Según los documentos reescritos, Clara había sido purificada, su fe restituida, su alma salvada. El mal había sido derrotado por la gracia divina. Pero la verdad no se esconde con un simple veredicto. Las cartas privadas y los testimonios de las monjas que vivieron el horror no dejaban de sembrar la duda. ¿Realmente se había ido el mal? Algunas temían que la entidad solo se hubiera ocultado, que estuviera esperando en las sombras, lista para atacar de nuevo. Otras se preguntaban si todo había sido una treta, un macabro espectáculo. La fe se había recuperado, pero la confianza estaba rota. Y en ese quiebre, en esa fisura entre lo oficial y lo real, el demonio había ganado una batalla silenciosa. Y así, el caso de Clara Germana Celle fue condenado al silencio de la historia. Los archivos oficiales se convirtieron en un laberinto de omisiones y mentiras, y el relato de los eventos se desvaneció, oculto en notas secretas y susurros aterradores. La historia de una niña poseída por una fuerza demoníaca se convirtió en un mito, un relato olvidado. Los registros históricos se limitan a versiones discretas, a notas al pie de página, a medias verdades que solo sirven para alimentar el misterio. Hoy en día, su nombre es un eco en las crónicas de exorcismos, pero su historia real permanece inaccesible, un fantasma que acecha en las sombras de la verdad. Hay una pregunta que el caso de Clara Germana Celle nos susurra.
¿Y si el mal no necesita de grandes rituales para entrar? ¿Y si solo espera la oportunidad, la grieta en el alma de los vulnerables, el silencio en una habitación oscura? Piensa en ello la próxima vez que te encuentres solo, en la penumbra de tu hogar, en el silencio de la noche. Suscríbete a Archivos del Inframundo para seguir escuchando las historias que la historia no se atreve a contar.